Bien, ¿cómo y por qué surgió el cristianismo? Surge a raíz del pueblo judío. Por lo menos los primeros 100 años solo eran judíos los cristianos de esta secta, porque hubo infinidad de sectas. Igual que hoy está dividido el judaísmo en todo el mundo. No piensan igual, no actúan igual, no son lo mismo. ¿Qué es el cristianismo? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué surge de una nación supuestamente monoteísta? ¿Por qué los judíos crearon una secta y después otra religión totalmente opuesta a la original? ¿Dios cambió? ¿Sí? El Dios judío cambia. Yahweh, Jehová, se vuelve bueno, tan bueno, que sacrifica a su hijo, lo entrega para que lo mate su pueblo, lo sacrifique, lo torture. Vamos a hacer un resumen del video pasado. Recordamos que el pueblo judío es liberado por su Mesías, Ciro, el rey persa. Regresa a su tierra con otro idioma, con otra escritura, pero sobre todo con otra teología. El mismo doctor Mario Sabán, que yo creo todos conocemos, y si no con su nombre lo encontramos en las redes, en todas las redes. Mario Sabán, judío con muchos doctorados y muchos libros interesantes, por cierto, nos dice que el judaísmo inventó una teología infalible. Dios nunca pierde, el Dios de ellos nunca pierde. Son palabras de Mario Sabán. Si el pueblo sufre o es atacado y derrotado, fue por sus pecados. Si el pueblo está bien o vence a sus enemigos, es por designio de Yahvé, Jehová, como le quieran llamar. O sea que Yahvé, Jehová, las que no gana, las empata. Escuchen a Mario Sabán, un doctor judío. Hemos leído del cristianismo en muchos libros. Hay millones de libros acerca del cristianismo, sus orígenes, todo eso. Paul Johnson, Joseph Ratzinger, sobre todo Joseph Ratzinger, de verdad es digno que lo leamos porque él siempre separa. Un historiador que se respete siempre va a separar el Jesús histórico del Jesús de la fe, el Cristo de la fe. La fe es un sentimiento, la fe es una ilusión. Hablar por fe, estamos hablando de nuestras ilusiones, de nuestros sentimientos, lo que anhelamos, no lo que le conste a alguien. Por eso debemos diferenciar. Y Joseph Ratzinger diferencia. Lean Introducción al Cristianismo, que es un análisis de todo el credo, de toda la fe, de todo el fundamento de esa religión. Siempre separa el Cristo de la fe, del Cristo histórico. Pero ninguno de ellos, ni Antonio Piñero, ni Mario Sabán, nadie dice lo que aquí vamos a decir, lo que aquí vamos a leer. ¿Leer de dónde? De su Biblia. Evaden, porque si escriben un libro es para venderlo. Y nosotros, como no queremos venderle nada a nadie, solo vamos a analizar lo que sí está escrito y que todos le dan vuelta. La teología judía es muy buena, pero en la práctica tienes que darle al pueblo lo que necesita: comida y fantasía, pan y circo, decían los romanos. Y lo vemos nosotros en los debates. Cuando vemos un debate entre religiosos y ateos, o entre religiosos de una marca contra los de otra, se arrojan versículos como si fueran confeti y hablan. Los creyentes hablan como si de verdad solo en cualquier momento les fueran a brotar las alas y se van al cielo. Pero cuando los vemos en los ritos, lo que hacen realmente con la gente, ritos humillantes, denigrantes, hasta los mismos judíos. Hay ritos que practican ahí en el muro de los lamentos,
dándole vueltas con la mano a un pollo, pasándoselo a la gente, igual que hacen los chamanes aquí en México, los brujos, los santeros. Los ritos pentecostales, evangélicos, son tan denigrantes de verdad. Por eso es muy diferente el logos, la palabra, a la realidad, la práctica. Siempre ha sido lo mismo, siempre. El pueblo judío no aceptaba eso de un Dios en el cielo, de un Dios invisible. No lo aceptan hoy, no lo acepta nadie. Nadie lo acepta. Tienen que ver algo. Y decían a sus profetas o a los sacerdotes judíos: no nos digas la verdad, predícanos fantasías. Las masas son emotivas, no son racionales. En Jeremías 5:31, escriban este versículo en Biblia Paralela y verán cuántos versículos vienen con lo mismo. Dice en este versículo: los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta, lo dice un profeta. Y es cierto, esto es cierto. En Miqueas 3:11 dice: sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? La gente tiene que creer que su Dios está ahí, en una galleta, en el humo de los sacrificios. Tienen que ver algo. No está el Señor en medio de nosotros, dicen siempre, por eso le llaman templos a cualquier tejabán hoy. Dice: no vendrá sobre nosotros mal alguno. Oh no, están protegidos. El pueblo necesita creer que sus dioses están cerca y que hay quien los haga venir a sus necesidades, los sacerdotes, los pastores. Por eso siempre llevan paga, animales o dinero. Es un autoengaño del pueblo, es una flojera mental, no estudiar, no prepararse, no tener el valor de enfrentar la vida como es. Vamos a que nos engañen y como sabemos que es mentira, le damos dinero a esa persona. Siempre le vamos a dar dinero y él nos va a rasguñar las manos. Siempre creemos que nuestro dinero está trabajando por nuestros pecados. Así somos la mayoría. En Isaías 30, versículos 10 y 11 dice: ustedes, el pueblo tonto, ustedes dicen a los videntes: no vean visiones, y a los profetas: no nos profetices lo que es recto. Dinos palabras agradables, profetiza ilusiones. Así lo dice Isaías 30, versículos 10 y 11. Pues los sacerdotes felices de estar engordando. A engordar. Sin los sacrificios de sangre el pueblo no era feliz. No entendía nada espiritual. Todavía tiene que ver algo. Humo. De lo contrario no entendía nada, no cree nada. El humo para el pueblo, la carne para los sacerdotes, y Dios es un cuento. Por eso el altar tenía que estar siempre prendido. Claro, porque si tu vecino ve que llevas un animal y se ofrece en sacrificio, pues tú para qué llevabas el tuyo. Pero no, día y noche tenía que estar humeando. Y los sacerdotes, al regreso de Babilonia, la fantasía empieza con las promesas a Ciro de sus dos dioses. Ya vimos que eran Marduk y Yahvé, le prometieron exactamente lo mismo. Ese lo que escribieran sus sacerdotes. Es un cuento, cuento por duplicado. Pero Marduk y Yahvé le prometen a Ciro, que se llenan la boca ahí con tantas alabanzas y todo, le prometen reinos, poderíos sin límites, sometimiento de pueblos y protección. Dos dioses del cielo le prometen protección a Ciro. Era su elegido, era su Mesías. Dos dioses del cielo. Por lo menos eso fue lo que escribieron tanto profetas babilonios como judíos. Puro cuento. A Ciro lo mató una mujer en la guerra. Apenas pocos años después de esto, lo mata una mujer en la guerra.
Bueno, tal vez los dioses dijeron, es que las mujeres no cuentan. ¿Cuál protección? Tomiris, una reina guerrera que no tenía dioses ni demonios, eso sí, mucho odio. Lo venció en una guerra, lo decapitó y sumergió su cabeza en un odre, una olla, un barro, una olla de barro llena de sangre de animales. Quería sangre, le dijo, pues te voy a ahogar en sangre. El imperio aqueménida, haciendo un poco de historia, el imperio aqueménida del año 500 a.C. y sus alrededores, comprendía desde Egipto, Libia, Palestina, Asiria, Macedonia, Turquía, Mesopotamia, Babilonia, desde luego, Partia, que son los persas, Bactria, y sabemos que Ciro vivió del año 600 al 529 a.C. Un imperio inmenso, desde Egipto hasta Bactria. Esto quiere decir que toda esa área de Jerusalén, Judá y alrededores le pertenecieron. No es que los dejara ir, le servían. Les pedí que leyeran la inscripción de Beistún. Esta inscripción es hermosa, deben verla de verdad. Fue ordenada por Darío I el Grande. Fue hecha entre aproximadamente el año 522 al 486 a.C. Es un escrito monumental en piedra, está en un acantilado. Tiene imágenes y escritos en 3 idiomas diferentes, escritura cuneiforme. Está en persa antiguo, que es el que por eso pudo leerse, en persa antiguo, en elamita y en babilonio. Está en la provincia de Kermanshah, al oeste de Irán. Al oeste de Irán. Ahí viene descrita la genealogía de Darío I, y ahí sí ya ensalza al dios de los persas. Ahí es Ahura Mazda. Y dice, Ahura Mazda me concedió el reino. Estamos hablando del zoroastrismo. Habla de Cambises, ahí sí habla de Cambises, de la conquista de Egipto, de Gaumata el Magi. Los sacerdotes persas se llamaban Magis, no que 3 magos, 3 reyes magos visitaron al nacimiento. Magi eran sacerdotes persas. Magi, un sacerdote usurpador, Gaumata, un sacerdote, un Magi usurpador, usurpó el reino mientras Cambises precisamente estaba conquistando Egipto. Ahí viene toda esa historia. Y en la escritura Darío dice, así me empeñé por el favor de Ahura Mazda. Ahí le da todo el favor, ya no a Marduk, al dios Marduk, que como decimos antes, ya era un dios inventado, porque Marduk no aparece en el panteón sumerio, solo en el acadio, y ya totalmente modificados todos los escritos, todos los mitos. Hablamos también de que el segundo grupo que emigró rumbo a Judea, de Babilonia a Judea, era liderado por los sacerdotes, Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías eran sacerdotes escribas. La orden que se les da es, enseña las leyes de Dios, que las escribiera, y él reescribe todos los textos que ya tenían conocidos, y sus tradiciones también. Dijimos que nace ahí también el racismo judío. Las leyes son un extracto del código Hammurabi que estaba escrito en piedra en Babilonia. Eso lo leyeron ahí, lo aprendieron ahí. En Esdras 7:13 aparece una orden de Artajerjes a Esdras de partir con los israelitas que lo quieran seguir y los sacerdotes levitas. En Esdras 7:14 dice, visita a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que llevas en la mano. Él llevaba las leyes desde Babilonia a su tierra. Ve y visita. Porque todos ellos eran babilonios. Ahí nacieron. En Deuteronomio 17, versículos 18 y 19 dice, cuando tengas un rey, escribirá para él en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá con él y lo leerá
todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. A Jehová su Dios. Recordemos que el Deuteronomio se escribió también en Babilonia. Allá se escribió todo el Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Esdras y Nehemías. Se refiere a Jehová como su Dios, no como un Dios único. Su Dios o el Dios de Israel. En Esdras 13 dice, suban a Jerusalén que está en Judá y edifiquen la casa de Jehová, Dios de Israel, que está en Jerusalén. ¿Por qué tiene que señalar los puntos? Porque ni Esdras ni Nehemías conocían Jerusalén, ni conocían Judá, ni conocían esas tierras para nada. Ellos eran babilonios, nacieron en Babilonia, ahí recibieron las instrucciones, ahí recibieron las leyes, ahí recibieron el dinero. Les llevará 2 horas o 3 quizá leer todo el libro de Esdras, todo el libro de Esdras. Ahí habla de cantidades de dinero y absolutamente todas las instrucciones que reciben y cómo construyen un templo desde los cimientos hasta la terminación. En Esdras 6:12, Darío le da instrucciones a Jehová. Así es. Darío, el rey persa, le da instrucciones a Jehová. Dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que ponga su mano para cambiar o destruir esa casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido pronto. Debemos, si leemos sin telarañas, todo se aclara, todo se ve diferente. En el versículo 14 dice, edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, así lo dice, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Edificaron y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. El conflicto con los sacerdotes saduceos en los tiempos de los macabeos fue porque los levitas comieron bien por cientos de años hasta que fueron echados al desierto por los macabeos. Y por eso ellos son los que claman en el desierto. Voz que clama en el desierto, preparen el camino de Jehová. Querían regresar a recuperar toda esa riqueza y tragazón que tenían ahí por el conflicto que tuvieron con los macabeos. Esas historias son muy interesantes. Esdras 7:15, de Esdras 7:15 al 8:34, habla del dinero que recibe de Artajerjes y el poder escrito para que todos le obedezcan y le respeten. En 8:35 empiezan los ríos de sangre. Gran matanza de becerros, 12 becerros. 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos de expiación. Todo en holocausto a Yahvé. Supuestamente él necesitaba estar bañándose en sangre, o los sacerdotes atascándose, porque el pueblo tiene esa necesidad de idealizar a la gente. Desde los tiempos de mi madre siempre decía, no endioses a la gente, no la endioses. Si es tu gobernante, exígele, si no, mira cómo les va a estos pobres. En el 7:36, Esdras 7:36 dice, entregaron las órdenes del rey Artajerjes a los sátrapas y capitanes, humo para el pueblo y carne para los sacerdotes. Les pedí que buscaran, siempre debemos tener un diccionario, sátrapa. Sátrapa era el gobernador de una provincia de la antigua Persia. Un gobernador de una provincia de la antigua Persia. Ellos siempre estuvieron gobernados por reinos extranjeros poderosos. Cuando los persas se enfrentaron a los griegos, macabeos, toda esa área fue dominada por la gente de Alejandro, perdón, no dije macabeos, me equivoqué,
Cuando los persas se enfrentaron a los griegos, Persia contra Grecia, toda esa área fue dominada por la gente de Alejandro Magno. Los judíos no tuvieron problema mientras estaban bajo el yugo griego, pero centralizado en Egipto, con los Ptolomeos. El problema fue cuando se dio esa provincia a los Seleucidas y surgió el conflicto con los macabeos. Ahí sí hubo problemas. El relato, si no tienen una Biblia católica, pues lo podemos ver, hacer un resumen más adelante. Y por guerras entre hermanos le entregaron el poder a Roma. Ellos mismos le entregaron el poder a Roma. No fue legalmente una invasión o conquista romana. Ellos se regalaron. Aparece Herodes en el año 39 a.C. y más de 20 mesías en revueltas frecuentes contra Roma. Desde el año 6 a.C., con Judas el Galileo, hasta el año 135, cuando fue ejecutado el último rey judío, del que nadie habla porque a nadie le conviene, a ningún tipo de religioso les conviene, ni a los judíos ni a los cristianos les conviene. Simón Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Recuerden cuando hablamos de los dioses de Jerusalén, Shalem, la estrella. Pues bien, Simón Bar Kokhba era el hijo de la estrella. Así lo conocían, el hijo de la estrella, Shalem. Todo es una fantasía la que nos han vendido. Nosotros podemos ver esto, y comentábamos hace rato aquí con estos jóvenes que vienen hoy, de que hace 2 años y medio, cuando aún nos acompañaba el licenciado Jesús Sedano Barona de Canal 5, vimos de pronto que teníamos 35 seguidores, y en el canal 5, su página tenía 25 seguidores, y comentamos, ya se llenan 2 salones de una universidad. Pues hoy estamos a punto de tener 4,000 seguidores. Somos un grupo cada vez más numeroso. Y para mí no son seguidores, son amigos, son personas con las que compartimos estos conocimientos que con nadie más puedes hablar. Te quieren apedrear, de verdad, te quieren apedrear. No, y ahorita viene lo bueno, esperen. Porque después de todo esto, Dios se vuelve bueno. Tan bueno que ya no quiere ofrendas, no más sacrificios humanos ni de animales, no más sangre derramada para Él. Ahora Él es quien ofrece un último sacrificio humano al pueblo, al que tanto daño le hizo. No cualquier sacrificio humano. Ofreció a su Hijo para que su pueblo lo matara. Ofreció a su Hijo para que su pueblo lo perdone a Él, a Dios, y se reconciliara con Él. Suena loco, ¿verdad? Suena como una locura. Pues eso mismo escribió San Pablo. Todo empezó, los pactos con ese Dios, supuestamente, cuando pidió un hijo a Abraham, que ya vimos ese tema, porque ni siquiera fue ese Dios, fue otro. Pero le piden un hijo a Abraham, y Abraham dice, órale. Ahora Él, un Dios, el Dios de dioses, el único, ofrece a su Hijo para que la descendencia de Abraham lo mate. Estos son los hechos. Las interpretaciones son las que hacen las religiones. Nosotros analicemos los hechos, lo que está escrito. Antes Él pedía que los que necesitaran su protección, que hagan la paz conmigo, que conmigo hagan la paz, dice y repite en Isaías 27:5. ¿Esto es una locura? Sí, el mismo San Pablo dice que era una locura esa prédica. Vamos a ver. Pablo dice que la prédica del Mesías no da el nombre, no dice el nombre de Jesús. La prédica del crucificado, de un Mesías crucificado, es escándalo para los judíos y una estupidez para los griegos. Dice necedad, pero busquemos. ¿Qué significa? En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra del madero es estupidez para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios.
En el versículo 19 dice, desecha el entendimiento de los hombres. Dios desecha el entendimiento de los hombres. Es que saben, que van a entender. En 1 Corintios 1:21 dice, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Por más que estudiemos, no vamos a entender esto. Agrada a Dios mediante la estupidez de la predicación, salvar a los que creen. Vuelvo a repetir, en las Biblias, light dice necedad, pero nosotros que siempre tenemos un diccionario en la mano sabemos lo que es necedad. Demostración de poca inteligencia, estupidez, simpleza, tontería, ignorancia, disparate, dislate, sandez, etc. Bueno, en 1 Corintios 1:28 dice, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. No, pues qué chulada. En 1 Corintios 1:23 dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, locura para los gentiles y escándalo para los judíos. ¿Cómo nos iban a escandalizar? Ellos siguieron buscando un Mesías guerrero, triunfador, hasta que fueron destruidos en el año 135 con el último rey que tuvieron. En los tiempos de Jesús, de verdad, solo fue un pequeño grupo de judíos los que lo siguieron y le creyeron y después lo endiosaron. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Analicemos todas las palabras. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que Dios emparejara las cosas. Tanto daño le hizo y tanta sangre le quitó a su pueblo, que ahora él, para que sea justo, para que se nivelen las cosas, paga con sangre. En 1 Corintios 2:2 dice, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Claro, a Pablo no le importó nada de lo que hablaban los seguidores de Jesús, porque él se puso a predicar a un Jesús divinizado, lo divinizó, lo subió al cielo, no importaba nada de la vida en la tierra de Jesús. En Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, él persiguiendo cristianos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué es reconciliar? Recuperar, reconquistar. Una reconciliación es un cambio en el hombre inducido por la acción de Dios. Inducido por la acción de Dios. Dios ofreció ese sacrificio. En 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Propiciación. En Romanos 3, del 25 al 26 dice, a Dios, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. En 1 Pedro 2:24 dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo. Propiciación es ofrenda. Él le dio una ofrenda al ser humano, él le dio una ofrenda a su pueblo, a su hijo se lo dio como ofrenda. En Colosenses 1:20 dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, en Colosenses 1:20, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito. En 2 Corintios 5:19 dice, Dios estaba en el Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Con Cristo Dios reconcilió al mundo, lo reconquistó para él, sin importar los pecados de los hombres, así dice. En 5:20 dice, por lo tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios, perdónenlo. Analicemos todo esto, es una locura. En Juan 1:29 dice, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero. En Juan 1:36 dice, al otro día vio pasar de nuevo a Jesús y dijo, he ahí
al Cordero de Dios, el borrego de Dios. Si yo voy con un borreguito, dirían el borrego de José Luis. No, este es el Cordero de Dios. En Génesis 22, versículos 7 y 8 dice, preguntó Isaac a su padre, aquí están el fuego y la leña. ¿Dónde está el Cordero del holocausto? Tú eres el Cordero, papá. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios no sabe otra cosa, no conoce otra fórmula, solo sangre. En Hebreos 9:22, como Él no perdonaba sin sangre de por medio, creyó que sin sangre el pueblo judío no lo iba a perdonar. A Dios, pidiendo perdón. Para los judíos esto fue escandaloso y para los gentiles una locura. Pero según la Biblia, el sacrificio se llevó a cabo. Pues ahorita vamos a seguir estudiando cómo fue que se llevó a cabo toda esta matanza, esta masacre. Ahorita lo grabamos, este es espantoso.